relacionaban teoría queer. Haremos un momento en lo que comienzan a conectarse. Mientras esto sucede, pues me presento. Yo soy Antonio Barrientos, artista visual, y actualmente estoy colaborando en Open Lab en la realización de un proyecto artístico. Como muchos de ustedes sabrán, pues Open Lab es un espacio abierto a la educación y bueno, a la intersección entre distintas disciplinas, ¿no? Esa es una de las metas que queremos como fomentar, sobre todo con esta colaboración que estamos teniendo, ¿no? Hoy empezamos este ciclo, el cual hemos titulado Imaginarios Postpandemia, y bueno, que en primera instancia tiene la intención de seguir incluyendo contenidos culturales en esta plataforma. Ya el año pasado hicimos otras charlas que relacionaban teoría queer con sexualidad humana y la noción que en nuestros encuentros amorosos hay otros agentes involucrados además de nuestros propios cuerpos, ¿no? Como las sustancias y los microorganismos. Para este ciclo en particular nos interesa revisar pues algunas posturas teóricas, expresiones artísticas y también productos visuales, abordar la situación actual, ¿no? Que pues en definitiva ha sido muy desconcertante para todos, pero también otras experiencias previas relacionadas con la pandemia, ¿no? Para repensar los efectos de nuestra interacción con la vida microbiana, los virus, las bacterias, los hongos. Y bueno, ante este escenario, pues nos resulta eh, importante propiciar conversaciones desde el arte, ¿no? Tanto los invitados, la mayoría de los invitados como yo, pues nos desenvolvemos en este campo, pues con otras comunidades, ¿no? Que nos ayuden a retroalimentación, reflexionar sobre ciertos temas. Sabemos que la mayoría de los seguidores de Open Lab provienen o están interesados en las ciencias biológicas, pero pues este tipo de contacto nos parece pues muy enriquecedor. Hoy nos acompaña Roberto Madrid, quien estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Es profesor de semiótica del cine en la Universidad de la Comunicación, ha colaborado en el montaje de exposiciones y en la organización de talleres y foros, donde también ha participado como ponente y colaborando en el diseño y elaboración de piezas de artistas internacionales que trabajan la relación entre arte y biología. También es miembro de Arte y Ciencia, que es un grupo interdisciplinar de investigación y creación donde trabajan conjuntamente humanistas, artistas y científicos. Y bueno, su investigación se especializa en fenomenología del cuerpo y la relación entre tecnología y filosofía. Bueno, pues hoy Roberto nos va a hablar sobre cómo en el cine se ha representado el temor a lo no humano. Bueno, él ya más adelante nos contará de qué se trata eso, de algunos conceptos filosóficos, así como pues de ejemplos de procesos artísticos que llevan la manipulación de organismos o estructuras biológicas pues hacia otros lugares, ¿no? Hacia otras reflexiones. Bueno, recordarles que pueden dejar sus comentarios y preguntas. Al final vamos a tener unos minutos para que Roberto las pueda responder. Y bueno, pues agradecerte, Roberto, por conectarte el día de hoy. Sin más, pues lo dejo con él. Muchas gracias, Antonio. Qué felicidad que se hagan estos programas, sobre todo por pues, la falta que hacen, ¿no? En estos momentos que son como de crisis. Y Sí. pues mejor que relacionar, ¿no? Bueno, pues me gustaría como empezar esta charla relacionando un poco el tema de por qué surgió este tema de la semiótica del miedo, ¿no? Pues básicamente lo que yo estaba pensando, yo soy profesor de semiótica, entonces por lo tanto trato como de armar como lenguajes y códigos que tengan que ver con un cierto tema para poder desprender o elaborar otro tipo de problemáticas y discusiones filosóficas o políticas o sociales que estén alrededor del fenómeno, ¿no? Entonces, cuando comencé a decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar un tema como la pandemia desde el encierro, desde donde estamos? Se me ocurrió que, pues, la pregunta así como emergente que resuena en todo momento cuando te haces esta cuestión es
¿de qué sirve el arte de qué sirve el arte y la filosofía cuando la gente pues está muriendo, ¿no? Cuando estamos en medio de una crisis? De aquí me surgió la idea de poder como trabajar o esbozar un de referencia sobre el miedo, pero fuera un miedo como de racismo, sino más bien como para crear cosas, ¿no? Y entonces lo que lo que voy a tratar de hacer es como dividir esta charla como en tres momentos. El primero tiene que ver con cómo las ficciones están como representando una forma social eh, crítica del presente. La segunda va a ser de qué forma vamos a poder abordar esto con términos filosóficos y como la pertinencia de estos problemas en el presente. Y por último, lo que me gustaría es como aterrizar estas nociones o estas ideas entre miedo y crítica o ficción a arte con nuevos medios, y más que con nuevos medios, con otros medios, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hablar como tanto de arte conceptual, como arte digital, como bioarte, ¿no? Entonces, pues, eso será como la introducción. El primer punto como que quisiera aquí como hacer notar es que siempre la forma racional que tenemos de pensar una pandemia, no solamente una pandemia, sino como toda la historia, siempre tiene que ver con un sentido cronológico, ¿no? Entonces, aquí les muestro como un esbozo que tiene la OMS sobre cómo se han dado pandemias a lo largo de la historia y cómo la crisis en la que estamos, digamos que ha tenido como cierto camino ya recorrido, ¿no? El tema aquí es que cuando estamos pensando en una cierta evolución de una problemática, pues podemos como rastrearlo así, como si fuera como sucesos o hechos que van uno tras otro. Con lo primero que quisiera como metodológicamente advertir es que lo que yo voy a hacer va a ser algo diferente, no va a ser cronológico. No en el sentido de uno tras otro, sino más bien entender como la forma mayor, o sea, como una forma más general de poder enfrentar el fenómeno, yendo como justo a la parte ontológica, es decir, las condiciones de emergencia de por qué pasa algo, ¿no? Entonces mi propuesta, pues es básicamente esto. Nosotros estamos aquí, ¿no? En 2020. Si lo pensáramos a esta línea de tiempo de cine futurista como si fuera una línea real, ¿no? Entonces, si lo queremos pensar como en esta otra parte, en un sentido cronológico, lo que tenemos es que la visión que vamos a hacer sobre el fenómeno va a ser de pasado hacia futuro. Lo que yo quiero invertir en este punto es que pensemos desde el futuro, o sea, pensar desde aquí, qué es lo que transcurre acá, en esta línea. ¿Okay? ¿Por qué metodológicamente nos puede servir eso? Porque podemos replantear mediante ficciones o mediante cosas que no son una realidad concreta, posturas y postulaciones de lo que está pasando actualmente, digamos, no con cosas que sean hechos, sino formas en las que se puede dar algo, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con un sentido ontológico de poder como hacer una semiótica del miedo, ¿vale? Bueno, si yo les preguntara como, vamos a imaginar qué es lo que nos puede causar miedo en una ciencia ficción, cualquier película del cine, pues yo creo que la mayoría podría responder que algo que todos tenemos como un tema así ya cultural es la forma del zombie. Yo lo quiero abordar desde el zombie, pero no necesariamente tiene que ser esto. El zombie es una de las muchas formas en las que podemos representar el miedo. Sin embargo, el zombie en este sentido nos va a servir como para hacer esta primera premisa de cómo es que un monstruo, es decir, cómo es que un monstruo nos puede esconder detrás como toda una idea crítica de una sociedad o de un estado, etcétera. O sea,
una forma o un monstruo, en realidad lo que podemos decir que significa monstruo, viene de mostrar, ¿no? Monstruo es algo que muestra algo, una verdad, pero por ende, hasta que se muestra, está ocultando otra realidad, ¿no? La forma en la que el monstruo se puede presentar puede ser muchas, como ya dije. Yo voy a abordar el zombie, pero pues lo podemos pensar como con el cyborg, lo podemos pensar como con robots, con vampiros, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué me interesa la idea del zombie? Porque me parece crítica. Y crítica desde... este es el ejemplo de por qué es crítica, ¿no? En La Noche de los Muertos Vivientes, del 68, George Romero lo que hace es básicamente hablar, o sea, no sé, yo creo que todos la hemos visto. La voy a poner nada más como de fondo y pues no se preocupen, no tiene sonido, no tienen que escucharlo. Esta película va de cómo tiene que sobrevivir un grupo de personas durante una noche, mientras hay una amenaza inminente de fuera, que de alguna forma son también personas, como digamos, vulnerando o poniendo en peligro, ¿no? En ese sentido, esto es lo que causa miedo, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna forma se vuelve como un sentido crítico el poder analizar que de esta forma se vuelve crítico en el sentido de que podemos analizar mediante esta secuencia cómo se está vulnerando algo. En su tiempo, cuando salió, estaba Estados Unidos en guerra. De alguna forma también se critican como formas o posicionamientos políticos que tenía Estados Unidos en su momento. La mayoría de estos posicionamientos políticos no tienen que ver necesariamente con este afán de buscar como muertos vivientes, ¿no? Es más un sentido crítico porque lo que están haciendo es como reconfigurar las formas en las que el Estado estaba protegiendo a las personas. Entonces, digamos, como para cerrar esta idea un poco, es el zombie lo que nos está presentando es una forma de representar a una sociedad vulnerada. El monstruo, que es el zombie, digamos que es la amenaza. Pero aquí lo que podemos notar es el poco trato como que el Estado le dio a este tema durante la guerra para las personas que estaban más vulneradas, ¿no? Ahora, esta misma idea de zombie, digamos que lo que muestra es que cuando se inicia una crítica desde la ficción, va a ir evolucionando. La forma en la que puede ir evolucionando puede llegar a ser muy compleja. En este caso específico de los zombies, de La Noche de los Muertos Vivientes, lo que nos muestra es una forma colectiva de cómo se está generando el miedo. No podemos sintetizarlo a una cosa, sino que, digamos, es una idea como colectiva. Ahora, en tiempos más cercanos, ahora, bueno, yo tengo estos dos ejemplos, hay muchos más, pero me parecen como paradigmáticos porque en el caso de Halley de 2012, lo que se muestra es a una persona de la Ciudad de México, donde se está como, o sea, murió, despertó en la morgue y entonces esta persona pues sale como de la muerte y regresa a la vida. Y digamos que esa es la historia, ese es el contenido, esa es la parte semiótica que tiene que ver con de qué está hecho, cuál es el significado. Sin embargo, el sentido tiene que ir más allá de lo que está significando esto. Si lo quisiéramos ver de otra forma, Halley de lo que nos habla, les voy a dejar como que vean el trailer y sigo. Vengo a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Por qué? ¿Ya no estás contenta? He tenido problemas de salud desde hace un tiempo.
¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos y morimos? ¿Nacimos para sufrir? Comenta, Hal. Recuerdo cuando pasó. Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. Estás enfermo, corazón. Llevas mucho tiempo así. Sí. Bueno, Halley aquí lo que nos está mostrando es cómo se lleva esta idea del zombie a un sentido más existencial, ¿no? Es existencial, pero además lo que está como buscando reflejar Hoffman es la falta de atención médica a las personas que tienen depresión. Siempre es como un diálogo constante entre lo que está pasando, de la idea del zombie que viene desde el ejemplo pasado, hasta el cómo se va ya, digamos, aterrizando en las personas concretas en las que esto lo padecen, ¿no? Esto se puede volver una crítica, y por eso es un sentido crítico. Aunque sigue siendo una ficción, la ficción todo el tiempo está como replicando la realidad, lo está como figurando de esa forma. Otro caso, que también, digamos, trata de zombies y como el miedo expresado de otra forma, digamos, ya no aquí en Halley pensado como un miedo a la enfermedad mental, es Otto or Up With Dead People de Bruce LaBruce, donde, bueno, es la historia de un zombie de los suburbios, un zombie de los suburbios que se la pasa pues como en una vida monótona y nunca te explican en toda la película por qué despertó de su tumba, ¿no? Entonces, básicamente lo que Bruce LaBruce aquí como que quiere reflejar es una historia de la cultura gay, pero digamos, siempre aterrizándola como en un sentido de que hay algo que en las demás personas les causa miedo. Y por eso me parece como otro buen ejemplo para poder demostrar cómo hay una relación entre que estas ficciones, que son historias, llegan a un sentido tal en que critican la parte social y la realidad política de un cierto momento. Entonces, esto es con el cine, ¿no? Esto es como con la parte o sea, ¿cuándo puedes pensar a un zombie gay, no? Esta relación entre imaginarios lo que nos va a hacer, bueno, imaginarios ficcionales, lo que nos van a hacer es replantear ideas que puedan incluir a este otro tipo de personas como que en un sentido social imaginario, ¿no? Ok, entonces, es muy buena esta película, se la recomiendo mucho. Porque además, las tres películas que acabo de mencionar tratan más es la idea de una figura o de un concepto que es el zombie. En las tres el zombie tiene miedo, más bien causa miedo. Y ese miedo, digamos, que se puede como manifestar de formas diferentes. Ese es un primer acercamiento que me gustaría como que tuviéramos en cuenta para poder seguir, ¿no? El miedo se manifiesta de formas diferentes y se puede expresar también de formas diferentes. En el primer caso, aún es como muy primario, pero por ejemplo, George Romero tuvo él tuvo la opción de hacer esta película a color, blanco y negro, ¿no? Los efectos que esto tiene como para poder comunicar su idea, pues van de eso, ¿no? Así de cómo podemos mostrar el miedo, o más bien por qué tiene que causar más miedo el hecho de que tenga una forma u otra. En este otro caso, el sentido ya es explícitamente político, o al menos es social. Sin embargo, arrastran estas ideas que vienen desde la primera figura del zombie de La Noche de los Muertos Vivientes. Ahora, ¿cómo se va a reflejar el miedo en el cine futurista y de la ciencia ficción?
Esto primero que mostré, no lo estamos pensando en un sentido de cine futurista ni de ciencia ficción. Digamos que solamente es la premisa para poder comprender lo que viene. Si bien tenemos que tener en cuenta de que una ficción puede ser crítica de la realidad, lo que estamos haciendo es un sentido de poder tener un acercamiento a la realidad diferente al solamente como percibirla, sino más bien es representarla. Aquí tenemos una brecha entre presentación y representación. Por ello, una de las películas como donde más podemos notar eso, o de cómo se ha tratado el miedo sobre las pandemias, puede ser 12 monos. No sé si la han visto, pero 12 monos refleja la historia de una sociedad futurista en la que, voy a ponerlo de fondo, una sociedad futurista que de repente, sin saber por qué, un grupo terrorista saca un virus y obliga a las personas a tener que estar debajo como de la tierra. Ahí tienen que vivir, ahí tienen como que desplazarse, y envían a un prisionero al pasado para que pueda obtener información de cómo poder curar este virus, que en el futuro es como catastrófico, ¿no? Esta película refleja, o sea, es bastante sugerente para el tema porque trabaja el miedo desde diferentes puntos. El primero es un miedo como el del zombie colectivo, un miedo como del no saber qué va a pasar, del estar en crisis y en caos, ¿no? Del no poder percibir la realidad tal y como es. Pero también trata esta idea de el miedo del no estar en la realidad o del no estar loco, o del estar loco. ¿A qué me refiero? El protagonista que viaja al pasado tiene que reunir información, pero toda la información como que ese tiempo le está dando es contradictoria o lo hace tener como sueños que no lo dejan como percibir la realidad. Ese sentimiento como de irrealidad tiene que ver con el miedo al no ser, ¿no? Ahorita voy a llegar a ese punto, pero digamos que se despersonaliza de su realidad y del presente, y digamos que vienen otros tiempos. Eso es básicamente por lo que puede ser como un indicio de, o sea, 12 monos puede ser como un gran ejemplo de cómo va a surgir el miedo dentro de las ficciones al futuro. Claro, sin perder su sentido crítico, de que está hablando de un presente que está en una crisis, ¿no? La siguiente es de John Carpenter. Están entre nosotros, que se llama en Latinoamérica. Bueno, si no la conocen, les dejo este de aquí, para que lo chequen. Bueno, esta película es bastante sugerente porque lo que hace es, nos está mostrando como una forma de comprender que la realidad está, digamos, que no se puede acceder a la realidad. Es muy parecido al mito platónico, ¿no? Como de que solamente con esta función que tienen los lentes, cuando te los pones, puedes ver lo que realmente está detrás de las cosas.
Aquí también me parece un sentido muy crítico el que maneja el director, pues porque lo que hace es realmente analizar como estas estructuras sociales como ya dadas y ponerlas en un presente distópico en el cual pues tú estás, digamos, estamos en un mundo en el que una élite controla a las personas mediante este tipo como de señales, ¿no? En este caso, esta persona es una de esas élites que controla a las personas. Si lo pensamos dentro de la ficción, tiene un significado, ¿no? Dentro de la ficción, estas personas que tienen dinero, pues son extraterrestres que quieren dominar a las personas, ¿no? Nadie puede comprenderlo hasta que se pone los lentes y puede ver la realidad. El protagonista, pues esto es lo que está como todo el tiempo como viendo con los lentes, ¿no? Ese miedo es el segundo punto como que miedo de la despersonalización. En primer lugar tenemos este miedo a la realidad y en segundo lugar el miedo a la despersonalización, ¿no? Pero como siguiente punto, no solamente, bueno, la cosa, hay dos versiones, la cosa y la cosa de otro mundo. En esta película hay algo que viene del espacio exterior, llega a la Tierra y pues básicamente como que se apropia de los cuerpos de los demás, ¿no? Hasta transformarlos y destruirlos. Pero digamos que es como si fuera un ente externo a mí, que lo que hace es muy parecida a las dos casos anteriores, despersonalizarme, no dejar que yo tenga el propio control de mí, sobre todo de mi cuerpo y de mi mente, ¿no? Ese es otro miedo que creo que se trabaja mucho en el cine futurista. Ahora, no solamente en el cine futurista se trabaja ese miedo. Como para ir juntando estas tres ideas pasadas, tenemos este videojuego que se llama Nier Automata, donde básicamente nos plantean un escenario futurista en el cual no sabemos por qué, pero ya no hay personas en la Tierra. Lo único que quedan son, pues, robots y todo el juego se basa como en poder encontrar el por qué no tenemos un sentido, ¿no? Bueno, no tienen un sentido aquellos robots que viven todavía ahí. Son autómatas, no son robots. Entonces, esos autómatas están buscando como una idea o algo que los haga pues querer seguir existiendo. Entonces es bastante como existencial, igual que los casos anteriores. Pero la pregunta es, bueno, tenemos que sacar una más que pues tiene que ir sí o sí, que es Matrix, ¿no? En Matrix lo que estamos haciendo es ver cómo una versión futurista de la caverna platónica ya mucho más explícitamente, ¿no? Una persona despierta y de repente se está dando cuenta que está en una incubadora. Y esta incubadora tiene como a la energía de todas las personas y esto le causa como un shock, porque lo que se da cuenta es que toda su realidad está construida con base en una máquina, ¿no? Una máquina del cual él no tiene conciencia. Esta es una crítica muy así, directa como también a la parte religiosa, ¿no? Como al sentido como, a un sentido de la religión, de cómo se está manifestando el control de las masas, si lo queremos ver de una forma crítica. Pero si lo queremos ver en un sentido filosófico, pues es simplemente darse cuenta de que la verdad aparente, pues es como reducida a una verdad absoluta o más amplia que no podemos como comprender. El miedo que se produce aquí tiene que ver con el entender que lo aparente es aparente y no real. Ajá. Entonces, ese es otro tipo como de despersonalización, pero a un nivel más, pues, grande, ¿no? Muy relacionado a los otros casos. De hecho, estos 5 casos se parecen mucho entre sí. Y por ello, comprender me fui muy brevemente porque pues tenemos poco tiempo, pero
comprender la relación entre significado y sentido nos va a llevar como a otro punto sobre el miedo. El significado es la trama de las películas. El sentido es lo que está criticando o a lo que está haciendo alusión. El significado puede tocar diferentes temas. Si se piensa el miedo dentro de todos estos ejemplos, tienen un sentido propio que es pues profundamente la despersonalización o la falta de sentido. Entonces, el sentido crítico de la ficción, al menos para pensar un miedo en el cine futurista, tiene que ver con la ausencia de sentido en la realidad. No necesariamente con una realidad exterior, sino hasta, por ejemplo, con la propia realidad, la falta de significado a la vida, la falta de comprensión a lo que está afuera. Esta falta de sentido, digamos que construye mucho como una idea de la forma en la que se da el miedo, ¿no? De la forma en la que se expresa implícitamente el miedo dentro de todas estas películas. Muy bien. Llegando a este punto, lo que me gustaría discutir ahora sería que ese miedo del que estamos hablando se construye con base en una forma muy específica de pensar el significado, ¿no? El significado pensándolo como un zombie, como una Matrix, como un extraterrestre, etc. Sin embargo, para relacionarnos de la pandemia, lo que tenemos como que pensar es, ¿dónde está ese miedo? Para ello, lo que traté de hacer es como ubicar dentro de un filósofo, pues, realmente han oído hablar de él, Heidegger, una relación que hay entre el miedo y la angustia o ansiedad. El miedo, por un lado, tiene un sentido de objetualidad. Cuando yo temo, le temo a algo. No temo, no es como un estado, sino que hay algo que me produce una amenaza y eso es lo que me produce sentir miedo. Pero ese miedo está enfocado en aquello que me lo está produciendo. Sin embargo, la angustia no tiene un rostro, no tiene un objeto. Es más etéreo, es más como un estado. Para Heidegger, rápido, como para contextualizar así muy sintéticamente a Heidegger está pensando todo el tiempo en un concepto que se llama Dasein, que es como la existencia humana, ¿no? O el existente humano, una persona. Esa persona, ese Dasein, siente angustia, pero esa angustia está relacionada con la muerte. Siente angustia porque sabe que va a morir. Digamos que en ese sentido la angustia parecería como pues lo peor, ¿no? Porque es como el darse cuenta de que vas a morir. Sin embargo, la forma en la que Heidegger está trabajando este concepto, a diferencia de la ciencia ficción, no se relaciona con algo en específico, ¿no? El miedo por un lado lo está también trabajando él y dice, bueno, podemos tener miedo a las arañas, a las alturas, porque digamos que encaro ese miedo, lo puedo percibir, lo puedo distinguir del mundo. Sin embargo, la angustia es algo como que se lleva y a lo que te lleva a esa falta de sentido. Si lo que yo quisiera rescatar de los ejemplos que vimos relacionados a esta propuesta de Heidegger es el hecho de que cuando no tenemos sentido, cuando no hay sentido alguno, cuando tenemos una ausencia de sentido, es que llega la angustia, que ese miedo deja de ser, que este miedo deja de ser focalizado y se vuelve un estado, parte de quien lo está sintiendo. Entonces, ese estado de angustia, Heidegger lo relaciona como, digamos, el sentido es como si estuviéramos en el agua, en un mar, relacionados con muchas personas, en un mundo cotidiano. Pensémoslo así como vivíamos antes de este encierro. Había una cierta cotidianidad, había un cierto funcionamiento. No había un atrofiamiento de la cotidianidad o del presente. Sin embargo,
cuando sucede algo, lo que causa crisis es, para Heidegger, que ese mar donde estaba uno flotando, en esa cotidianidad y felicidad y tranquilidad, se está desbordando, es como si emergiera un agujero que llevara todo el agua a dejarnos varados y a entender que estábamos flotando sobre un mundo de banalidades, etc. Heidegger lo que le importa es comprender que ese miedo, pero pensando el miedo como angustia, es un darse cuenta, es una posibilidad de comprender, pues eso, estábamos en, o sea, es darse cuenta de lo que es el Dasein. La diferencia entre lo que Heidegger muestra con, por ejemplo, la angustia para Kierkegaard, tiene que ver que en Heidegger esa angustia se siente al saberse mortal o finito. No es como cristianamente, no lo da Dios. Ahora, ¿hacia dónde voy con esto? Que la angustia es un estado de posibilidad. ¿Por qué? No necesariamente porque el miedo tiene que ser negativo. El miedo dentro de la angustia da un sentido de, pues, de algo positivo. Ahorita voy a tocar ese tema. Si yo les digo, ¿qué es, o sea, ya teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, qué es lo que nos produce miedo del exorcista? O sea, el exorcista obviamente produce un cierto miedo en el sentido normal, ¿no? Así como de, me da miedo la niña del exorcista. Ahí lo estamos objetualizando. Pero si llegamos a ese sentido filosófico, ¿qué es lo que nos produce más temor? Podrían decir, bueno, porque vomita, porque camina, no sé, como araña, como en este ejemplo. Pero realmente, ¿qué es lo que está, aquí es como se hizo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿O por qué aquí no da miedo? Porque aquí lo estamos viendo como una persona. El miedo que nos causa, esa es mi propuesta, el miedo que nos puede llegar a causar, más allá del miedo objetual o común que sentimos, y la angustia de no saber, es el eco, el gruñido, aquello que no es humano, ¿no? La parte no humana presente en algo humano nos causa un conflicto, nos causa una ruptura, porque sabemos que no hay una identificación o una identidad entre lo que está con lo que está haciendo, entre lo que es con lo que debería ser. Ajá. Esa desconfiguración es lo que da la posibilidad a que esta película sea tan poderosa y potente en cuanto a los significados a los que puede llegar. Pero entonces, aquí surge otra idea de lo que es lo humano, ¿no? Que sería lo enfermo. Un poco siguiendo con esta idea de lo cotidiano en Heidegger, o de este estado, podría ser el mismo cuerpo. Yo trabajo, mi trabajo básicamente y mis investigaciones tienen que ver con el sentido en el que lo tecnológico se incorpora a lo kármico, ¿no? Esa relación muestra primero un cuerpo, y ese cuerpo, algo que podemos cualquiera pensar, es que cuando no funciona, se siente. Cuando sí funciona, no se siente. Si hacemos la prueba, pensemos cuando se nos duerme un brazo o una pierna. Es en su no funcionabilidad, en el no funcionar, que podemos pensar que existe. Algo así pasa con la parte humana cuando ésta no corresponde a algo que tiene que hacer lo humano. Cuando se nos rompe esta cotidianidad, el mundo se nos aparece de otra forma y por lo tanto esto nos obliga a repensarlo en otros sentidos. Para no detenerme demasiado aquí, la parte del miedo estaría dentro de esto, dentro de la parte de lo no humano. ¿Por qué? Porque esto no humano tiene que ver con algo que no tiene rostro, algo que no tiene objeto. Esa sensación de insatisfacción, de incomodidad que nos causa el exorcista, ¿no? Bueno, no el exorcista, sino la chica poseída. Por otro lado, lo humano podemos comprenderlo como enfermedad desde algo muy específico y muy objetual. Recordamos que este rojo es el
miedo y el azul es la angustia. En este caso, lo humano puede presentar las dos cosas, ¿no? Sentir miedo y angustia, pero en lo no humano no sabemos ni siquiera cómo enfrentar ese miedo. En este caso, la enfermedad aparece como algo que puede o no tener rostro, por lo tanto, es tanto angustia como miedo, ¿vale? La relación entonces entre no humano y humano, pensando así otros tipos de formas de estar en el mundo, nos van a revelar o nos van a mostrar que cada uno es diferente en el sentido de cómo se va a relacionar con su propia cotidianidad, ¿no? Entonces el miedo también pues va a ser distinto. Lo que aquí resalta es qué hacer con el miedo. O sea, por ejemplo, el miedo a una enfermedad que no se tiene. Tenemos el concepto de lo que es la enfermedad y las, digamos, a lo que llega, las manifestaciones visibles de lo que es una enfermedad. Pero tememos también aquello que no podemos ver de ello, ¿no? Ambas siguen siendo humanas, pero digamos que entre menos visibles son, más deshumanizadas las percibimos. Un poco como para ahondar en este tema, ya para dejarnos de aburrir con cosas de filosofía, son manifestaciones artísticas que tienen que ver con este sentido, ¿no? Si pensamos la enfermedad en tanto que una nueva forma o posibilidad de ser o de estar, al igual que lo es la angustia, el percibir el mundo como roto de su cotidianidad, nos abre una brecha a poder interpretar ese malestar, esa insatisfacción o esa incomodidad de que el cuerpo no funcione, a convertirlo y trabajarlo como si fuese una pieza artística. Como les decía, mi trabajo y mis investigaciones se enfocaban demasiado en esta parte, como en pensar la tecnología dentro del cuerpo y cómo eso tiene como un sentido estético. Esos son 3 ejemplos. Neil Harbisson, que seguramente lo conocen, tiene implantado aquí un chip con el cual puede percibir colores, aunque escuchándolos, aunque él no puede verlos. O sea, es daltónico, tiene alguna enfermedad en los ojos con la cual no puede percibir los colores ni distinguirlos. Sin embargo, se implantó este chip que lo que hace es que cuando tiene un color frente a él, le cambia la tonalidad para que él los pueda distinguir, pensando el color como sonido. En el caso de Rod Spence, él se autodenomina un iWork, porque pues lo que está haciendo es, él perdió un ojo, entonces le construyeron una cámara. Y pues está haciendo como trabajos artísticos que tienen que ver con cómo se percibe desde la mirada sin tener la mediación de una cámara, por ejemplo. En el caso de Victoria Modestia, ella se autodenomina una showgirl biónica, ¿no? Ella perdió las 2 piernas y comenzó a incorporar pues diferentes piezas de metal con las cuales puede modificar su altura, puede modificar el cómo baila, porque ella es bailarina, y hace como arte circense, e incluso se puede incorporar más. Entonces, les decía que yo estaba estudiando esto, ¿no? Hasta que aparece la pandemia y lo que te hace ver es como de, pues claro, puedes modificar tu cuerpo, pero de estas partes que les mencionaba que son visibles, de estas partes que podemos percibir fácilmente como algo dado. ¿Qué pasa entonces con esas que no? Con esas que no son humanas. Porque a estos ejemplos, pues los podríamos englobar en esta corriente filosófica que se llama el posthumanismo, ¿no? Esos son ejemplos de ello. Ahora, ¿qué pasa cuando podemos pensar el cuerpo sin... ¿Cómo podemos pensar la enfermedad sin el cuerpo? Porque pareciera que aquí es necesario el cuerpo, en todo se está manifestando el cuerpo para poder pensarlo enfermo. Este es uno de mis piezas favoritas, porque lo que hace es eso, destruir la manifestación del cuerpo para poder dejar solo la idea de lo que es la enfermedad.
Espero que no haya muchos detractores del arte contemporáneo, bueno, más bien del arte conceptual, pero pues claro, esto es una montaña de dulces, ¿no? Se llama Retrato de Ross, y Ross es el novio del artista que murió, ¿no? Esto es un retrato porque está representándolo sin que necesariamente sea su cuerpo. Esta montaña de dulces pesa lo mismo que pesaba su pareja antes de fallecer de VIH. Entonces, esta pieza básicamente va de cómo se va deteriorando. Cuando tú entras a esta galería, te puedes ir llevando los dulces, que están amontonados, y es como una metáfora de cómo, pues, dentro del estar enfermo, pues es como irse desvaneciendo cada vez más y estar entre los demás, entre la sociedad, difuminarse, ¿no? También esta misma pieza está conectada con la anterior. Lo que está representando son dos cuerpos de dos personas. Y me equivoqué, se llama retrato, no se llama Retrato de Rose, se llama Perfect Lovers. Y pues básicamente de lo que va son dos amantes perfectos. Son dos sincronías, dos relojes que están viviendo, pasando un tiempo sincronizados, ¿no? Cuando se detiene el reloj, digamos que están detenidos porque es como si fuera una representación también de la muerte, en la que no necesariamente es explícita la visión del cuerpo. Este ejemplo es una forma en la que podemos pensar cómo el miedo puede ser expresado, el miedo a la enfermedad en específico, puede ser expresado como una posibilidad creativa, ¿no? Voy a irme apurando porque traigo varios ejemplos. Esta pieza, bueno, esto es una pieza, pero también es cuerpo, ¿no? Les voy a mostrar rápido y ahorita les explico de qué va, ¿vale? Bueno, en esta pieza se trabaja ya no como en la de Félix González Torres con arte conceptual, sino ya con la materia viva, ¿no? Que es el cuerpo. Aquí el hecho de que él esté aislado y de que la gente lo esté viendo como hacer este performance en donde consume algo que hace que todo lo que secrete se haga de color azul, evidencia más que el cuerpo la forma en la que esta excreción pues está brotando, ¿no? Bueno, y acompañado de sonido y así. En esta pieza, Marusi lo que está haciendo es mostrar cómo el ser algo diferente, cómo el expresarse de formas diferentes o sudar de formas diferentes, le causa cierta incomodidad o miedo a las personas que lo están. Es bastante fuerte porque pues habla no solo del arte objeto, como lo sería en este momento él, sino también del cómo es percibido por los que lo están observando. Otra forma en la que podamos como abordar esto puede ser desde la ficción y cómo la ficción está relacionada al miedo que causa las distintas figuras que tienen que ver con la ciencia que genera conocimiento. Esta pieza, esa es una pieza que hicimos en un taller y la presentamos en el MUAC, donde lo que intentábamos era mostrar cómo
una serie de fotografías de un animal que inventamos podían ser interpretadas como si fueran un animal real, ¿no? También haciendo un poco el juego entre ficción y realidad, ¿no? O la ficción como crítica. Ahora, obviamente este animal no existe. Se llama Microcephalus oxydermata. Hicimos incluso como si fuera una disección de las partes que tiene, pero lo que causaba como mayor, más bien la pieza lo que quería hacer era causar esta incomodidad de que lo que me está diciendo la autoridad ciencia o la autoridad museo me está diciendo o me está vendiendo que esto es real, cuando en realidad es una ficción. Es producir este miedo en el espectador o esta angustia de descolocarse de que lo que cree pues no es como él cree, ¿no? Esa es otra forma en la que podemos abordar ese miedo como más existencial de despersonalización. Esta pieza me gusta bastante, es del año pasado. Lo que busca es hablar sobre el calentamiento global y cómo hacer emerger la problemática y la actualidad de esta situación, ¿no? En estos pequeños cubos que ven aquí como de vidrio, tiene hielo y ella explica que es el derretimiento de los polos, ¿no? O sea, son lo que queda son cachos de hielos de polos. Luego hace estas fotografías como pensando en cómo las enfermedades están cómo las enfermedades están generando virus y bacterias que ya están como incorporadas a las personas que están ahí, ¿no? Esta pieza es bastante, pues, crítica, pero igual está pensando en un futuro distópico, ¿no? En una ficción que no ha pasado, pero que si se toma en serio, si esa ficción se toma como realidad, puede generar un futuro que no existe. Se toma como algo que va a pasar, de hecho, el presente puede tener como un vislumbramiento, ¿no? Pat Bagani lo que hace en esta pieza es bastante simpático, deja comida que se eche a hacer hongos y va estudiando mediante fotogramas día con día cómo estos hongos van desarrollándose, ¿no? Cómo van creciendo, cómo en lo muerto, en este sentido de que algo está muerto, puede como emerger algo diferente. Entonces esta pieza la está como, lo que está buscando es como ver cómo se desarrolla esa vida después de la muerte de estos objetos orgánicos. Posteriormente el incubicho, que es cómo se está incubando dentro de una pieza más grande que sacó este año, genera este modelo en 3D con MediaArt y su modelado tiene que ver con cómo funcionaría si de hecho este microorganismo pues estuviera vivo. Lo que busca aquí plantear es poner en cuestión estas ideas sobre qué tiene o no tiene derecho a existir como es, ¿no? Este se llama Bibichu o algo así, no recuerdo, pero ya es como la incubación y el cómo se da. Y bueno, pues ya como para cerrar esto, el último ejemplo que les quiero mostrar es una de mis piezas favoritas de Marta de Meneses, quien, pues básicamente lo que muestra en esta pieza es una relación entre el miedo, digamos, yo lo interpreto como el miedo de la existencia, de que se va a morir alguien, justo esta idea de Heidegger, pero ella lo trabaja desde el sentido en el que cómo se puede ser inmortal, ¿no? La pieza se llama Immortality Fortune. Voy a dejar que y ahorita yo les doy mi punto de vista, ¿vale?
it is a piece where I was thinking about the idea of immortality, what does it mean, and most importantly, how discrepancies in meaning can be so fruitful in terms of thinking about who we are. Because in laboratories all around the world, you have immortal cell lines, and immortal cell lines are not necessarily mortal in the sense that immortality is living forever. Immortal cell lines are called immortal because they divide forever. So the biological clock that will tell them to divide only a number of times is not working, so they keep on dividing. And actually this, by definition, is cancer. So most of the cancers that we have are immortal cell lines. And for a very long time, we could only get immortal cell lines by taking primary tissue from cancer patients, whether humans or not. But nowadays, you can make any cell into an immortal cell line. And this is what I propose myself to do, because I cannot work on my own cells because of health and safety issues. I run the risk of reabsorbing the cells that I've turned into cancer. My body will not recognize them as other, and so I would have cancer. It's a impossibility in a laboratory to work with your own cells like this. I could not do it as well. And so who wants to achieve immortality, whatever that means, alone? So I asked my husband to do it with me. And he said yes, and he's an immunologist. So he decided that the cells that we were going to use were cells from the immune system. And they're white blood cells, so it's not very difficult to. Bueno, lo que Marta de Menezes nos quiere mostrar con Immortality Fortune es esta relación entre, digamos, cómo el amor puede estar sobre esta línea de la mortalidad. O sea, cómo el amor sobre la muerte puede mostrar en una representación que se puede vivir tal vez como inmortalmente con quien quieres para siempre, pero digamos que están juntos. Ahora, no sé si se entendió, pero lo que hace es que pone como células cancerígenas, estas células inmortales, en este contenedor. Digamos que no puede poner otras. Las de su esposo son las de acá. Lo que hace es que esto se proyecta, digamos que son como si estuvieran juntas, pero en una ficción, en una representación. No se puede dar esta inmortalidad en la realidad, ¿no? Este discurso me parece muy potente porque lo que hace es justo decir como de, bueno, frente al miedo puede causarnos la muerte, como lo mencionaba Heidegger. Una respuesta puede ser, pues, representar y crear como podamos, ¿no? O sea, como en un sentido de que si en la realidad no se puede hacer, representativamente o ficcionalmente sí. Y pues ya nada más como para finalizar, sé que me fui muy rápido con todos los ejemplos, me hubiera gustado tener más tiempo, solo como para tener como una conclusión, me gustaría pues decir que aunque la ciencia nos está dando como respuestas a las preguntas, a veces lo que hace falta tal vez es como hacerse preguntas pues más abiertas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esta pandemia tal vez ya cuando tengamos una cura que la ciencia nos provea, hay que saber cómo administrarla y cómo sentirla, ¿no? O sea, cómo administrarla políticamente, cómo lidiar con ella, cómo lidiar con las respuestas que nos otorga la ciencia. Y pues eso sería todo. Pues muchas gracias y ahora sí vamos a tratar de responder lo que nos pregunten. Muy bien, ahora
Bueno, hola Roberto, pues aquí estoy. ¿Perdón? Yo quería preguntarte, bueno, más bien que si nos pudieras profundizar un poco en el concepto de cyborg. Nos diste varios ejemplos, Ajá. digamos como la pertinencia de esa figura en la actualidad, ¿no? O sea, nos has comentado que tanto el zombie como el cyborg son Ujú. representaciones de eso otro que nos atemoriza, ¿no? Sin embargo, Ujú. creo que sobre todo con los ejemplos que nos diste, el cyborg toma como otra connotación, ¿no? O sea, como más como de adaptación, pero no sé, pues más bien quería preguntarte justo eso. Yo, yo creo justo que la visión del cyborg tiene un sentido más positivo que, por ejemplo, la del zombie. ¿Por qué? Porque la del zombie no tiene como un efecto de ser... eh, el zombie nunca va hacia mejor, no tiene como ese sentido de evolución. Sin embargo, el cyborg, pues sí se piensa como algo que está tecnificado. Es decir, está sobrehumanizado, ¿no? En el sentido de que está como incorporando a su propio cuerpo una técnica. Que más, o sea, más allá de que el cyborg nos cause temor, como que de alguna forma nos causa alivio en el sentido de que no es algo que temes, ¿no? Sino como que en vez de que tus cualidades o tus capacidades epistemológicas o cognitivas se cambien, pues lo que hace es, como en el caso del zombie, ¿no? Como que te haces lento, estás muerto, estás pudriendo. En el caso del cyborg, lo que está haciendo es eh, mejorando el cuerpo. Ujú. Sí, y en ese sentido justo estaba hablando con Jorge, Ajá. de cómo de pronto puede haber como cierto, pues como cierto, no sé, no sé cómo decirlo, no es temor, más bien es como cierto rechazo como a las propuestas artísticas, sobre todo en Uh-huh. el campo científico, porque pareciera que es un juego como peligroso, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del cyborg, viene de una tradición, pues, posthumanista, ¿no? Es un concepto que utiliza, por ejemplo, Donna Haraway, y donde ya se vuelve a esto también como una crítica al capitalismo desde el feminismo, ¿no? O sea, creo que tiene como una relación bastante social, y en el caso de lo que mencionas, me parece, o sea, sobre la parte de por qué en el arte no, este cierto rechazo creo que tiene que ver con este ser de la ciencia de tomarse en serio la realidad con ficciones. Al menos, o sea, al menos como no poder jugar con ficciones como si fueran realidad. O sea, como si fuera una representación. Y esto es muy interesante, ¿no? En la parte de arte y ciencia, pues siempre como que hay esas discusiones, ¿no? Como entre lo que está materializado versus contra lo que está como conceptualizado. Ajá, exactamente. Sí. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola. Fíjate que justo ahorita estábamos platicando con Antonio, algo que habíamos discutido ya en un taller anteriormente. Era un taller de ciencia, bueno, de ciencia experimental. Este, y habíamos encontrado un ejemplo bien interesante que hablaba bastante de la perspectiva que tiene la sociedad sobre la ciencia y sobre el Uh-huh. arte. Eh, En la ciencia, en ciencias biológicas en particular, tenemos herramientas de ingeniería genética desde hace un par de décadas. Esas herramientas, digamos, pues en el principio obviamente tuvieron pues cierto rechazo, cierta aceptación, dependiendo del observador. Uh-huh. Eh, pero en el contexto científico nos hemos dado cuenta que al menos las personas entienden que se manejan para algo que es útil o algo que ellos consideran que es útil. Por Uh-huh. ejemplo, combatir alguna enfermedad, el cáncer, que es súper popular en el área, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en este taller que te menciono, platicamos del ejemplo de un conejo que fue editado genéticamente para producir una proteína que lo hacía ser fluorescente. Entonces ¿De imagínate, Alba? ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces, este conejo fluorescente, pues es
fue modificado con exactamente las mismas herramientas genéticas que se usan para la investigación en enfermedades, por ejemplo, pero el objetivo era totalmente distinto. El objetivo simplemente era, pues justo, un fin artístico, ¿no? Y evaluamos la respuesta en redes sociales y fue impresionante, ¿no? O sea, lo que tenía que ver con modificación genética para salvar al mundo, en particular la humanidad, pues bien aceptado, pero este conejito que no tenía otra utilidad más que pues fines artísticos, eh, fue muy interesante las respuestas. Obviamente no voy a recapitular ahorita muchas de ellas, pero se cuestionaba cuál era nuestro derecho como humanos de hacer eso, los peligros que eso traía consigo, bueno, ¿Sabes qué? estuvo muy interesante Sí, que en eso. realidad es un poco las preguntas que esas piezas quieren lanzar. Sí, La pregunta va por ahí, ¿no? ¿Tú cuál crees que es el rol del arte y del cine pues ajá. en ese sentido, ¿no? Mira, creo que este ejemplo, el de la coneja Alba, de- es también muy paradigmático para pensar estas cosas. O sea, nadie vio a Alba fuera del laboratorio, por ejemplo. A lo que yo voy es, tal vez este hecho, que ni siquiera fue, tal vez pasó, o sea, pudo haber sido simplemente una idea, pero lo que importa, no solo como, o sea, en el cine y en el arte, como relacionando a lo que estabas comentando, Antonio, yo pienso que no importa tanto lo que es, sino el qué genera, ¿no? En el ámbito del arte y en el ámbito de la filosofía, al menos, que son como los que más domino, creo que lo que tiene que ver ahí es que es, es más útil pensar las preguntas que encontrar respuestas, ¿no? O sea, las respuestas te las puede dar ya el tratamiento de una disciplina aplicada. Sin embargo, a esto me refería con las preguntas. Ciencia relacionada al arte, este tipo de prácticas artísticas lanzan preguntas y cuestionamientos como bien interesantes por eso, ¿no? Es la misma función que tiene tal vez el cine y tal vez todas las artes. O sea, el buscar generar paradigmas y presentar problemáticas sociales de algo que está pasando, sean o no reales, ¿no? Como jugar con ese sentido de ficción. Sí, que esas preguntas también, digamos, tienen una incidencia pues real, ¿no? O sea, pareciera que a veces estas preguntas suceden y no tienen afectación, pero en realidad, por supuesto que sí, ¿no? O sea, ya no nos has dado con alguno de los ejemplos, pues. Pues, ¿tú tienes algún otro comentario, pregunta? Sí, tenía ahí un par de comentarios. Bueno, fíjate, bueno, ya es lo último, también en ciencia hay una perspectiva relativamente reciente que es las ciencias de la complejidad, que es una combinación, bueno, por ejemplo, en la UNAM tenemos un centro de ciencias de la complejidad donde convergen artistas, biólogos, matemáticos. La idea es que pues pareciera que en la naturaleza hay una tendencia a la autoorganización, a diferencia de otros sistemas que tienden a ser caóticos, pues hay un tipo de sistemas, en particular los biológicos, que tienden a organizarse. Eh, Eso genera un conflicto, bueno, generó un conflicto el siglo pasado por las leyes de la termodinámica. Decían que a lo mejor los seres vivos tenían cosas extrañas, pues, o diferentes al mundo natural como lo conocíamos. Pero bueno, justamente esta perspectiva nos dice que esta tendencia a autoorganizarse podría ocurrir en materia que no necesariamente se parece a un ser vivo, ¿no? Entonces, entendemos, por ejemplo, que uno de los sistemas más complejos, pues, es el sistema nervioso del humano, pues, que tuvo como un emergente la autoconciencia. El humano puede preguntarse qué es y hacerse cuestionamientos como si está en una Matrix, si es una simulación, esas cosas que puede hacer el humano, pues parece que de pronto podrían emerger en otros
sistemas. Ya se ha abordado también mucho en películas, por ejemplo, ¿qué pasa si una máquina logra tener autoconciencia, ¿no? ¿Qué pasaría si una computadora se pregunta en algún momento, qué onda, ¿no? Y digo, eso desde el punto de vista científico, pues parece distante, pero si lo vemos en películas, pues parece que es un miedo que ha aparecido pues un par de veces. O sea, diferentes escritores han tenido esa idea. ¿Qué pasaría, ¿no? Con si hay un Ultron, o qué pasaría con la revelación de máquinas? Es decir, ¿qué pasa si de verdad esas propiedades emergentes aparecen en algo muy distinto a lo que entendemos como vida, ¿no? Esa está, Claro. está buena, Sí, pues. o sea, por ejemplo, ya tenemos el caso de esta Sophie, se llama, este cyborg que responde preguntas, así como, es decir, que ya está completamente humanizado, ¿no? No sé si lo conocen. Sí, O sea, está ella, otra manifestación artística muy parecida al arte, más bien a las ciencias de la complejidad, pues sería, por ejemplo, el arte generativo, ¿no? O sea, como los códigos que se generan y se autogeneran, ¿no? O sea, como si fueran sistemas. Y hay, también ya hay inteligencia artificial, que no necesariamente, por ahí seguramente Nadia, que es como su especialidad, Nadia Cortés, que ya estuvo en estas charlas, ya habló seguramente de algo parecido, pero pues la inteligencia artificial no tiene que ser una súper desarrollada, ¿no? Simplemente con que el sistema cambie, evolucione, actúe de forma diferente, eso ya se considera como una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, mi punto es que tal vez los pasos son como más pequeños, pero al final como que abonan y hacen que pues este sentido súper imaginario de alguna forma direccione, ¿no? O sea, esa tecnofantasía direccione a que la ciencia pueda llegar a alcanzarla en algún punto, ¿no? Aunque no, o sea, tal vez es imposible, pero el hecho de ya tener una meta, un imaginario, hace que la ciencia pueda, o no solo la ciencia, pueda llegar a obtenerlo, ¿no? Sí, como preguntarnos qué pasaría, ¿no? Si llegáramos a esa meta también y qué otras posibilidades hay, ¿no? También. Sí. Ay, pues, Roberto, no sé si nos puedas repetir en dónde te pueden encontrar, si tienen alguna duda o comentario después. Ah, sí. Me pueden mandar un correo, que es correo Rock Madrid. Es muy fácil. Súper. O a mi Facebook, Rock Madrid. Y pues a Arte más Ciencia, ¿no? Que es como donde he desarrollado pues estos acercamientos, como a estas disciplinas y así. ¿Ahora estás con algún proyecto en estos momentos? En un proyecto artístico, en estos momentos no. Estoy por empezar a coachar, bueno, a hacer consultorías con artistas que, que ya quieren trabajar. Y una cosa que se me olvidó decir, como mencionar bueno, lo mencioné como muy escondido ahí en la charla, pero lo que sí me parece necesario es que se tome este espacio como de estar encerrados para ver a dónde vamos a llegar con lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, esta relación de los niños, por ejemplo, que o sea, yo llego a mi casa y está mi sobrina que tiene gel antibacterial, tiene 2 años, habla poquito, pero ya sabe que tiene que ponerse eso. Este distanciamiento de las personas, de no poderse tocar, de no poderse besar, ¿cómo va a afectar a esas generaciones que en este momento están haciéndolo? O incluso a los artistas jóvenes, como mis alumnos, que están generando películas eh, pues que tienen que hablar de este tema, ¿no? Que tienen que transmitir lo que están sintiendo, cómo están percibiendo el mundo en este momento y justo, o sea, cómo trabajar con su miedo, cómo hacer de su miedo y de su angustia algo creativo, ¿no? Increíble.
Sí, eso estuvo muy interesante. Nada más, bueno, ya el último comentario también para no extendernos mucho. Fíjate que ahora desde el punto de vista de la ciencia nos enfrentamos a algo bien interesante que era cómo la gente percibía esto del virus, del coronavirus, ya Ujú. que es un virus que, bueno, es un enemigo, digamos, invisible, ¿no? Es algo que no pueden percibir con sus sentidos, no lo pueden ver, no lo pueden oler, no lo pueden tocar. ¿Cómo la gente percibía esto? Pues encontramos cosas bien interesantes, o sea, desde personas obviamente que no creían que existiera, porque si no lo veo, no lo siento, no lo escucho, no existe, Ujú. personas que pues generaron un pánico así, descontrolado al respecto, ¿no? Y fobia a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, fue bien interesante ver cómo había personas quemando hospitales, agrediendo médicos y pensando que pues eso era toda una falsedad, ¿no? Y bueno, y otras personas, o sea, la diferencia en percepciones fue algo bien interesante, obviamente para lo que no estábamos preparados. Entonces, bueno, eso es algo Sí. importante que cuestionar. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo percibimos las realidades, no? Y bueno, esta plática estuvo bien interesante al respecto, ¿eh? La verdad me agradó Ajá. bastante. Sí, es como que la configuración de cada persona lo toma diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo se evidencian, hay evidencia de cómo hay como una falta de atención tanto como política también dentro de estos sistemas, ¿no? De salud. Sí, depende depende de quién lo vea, es como lo vive. No es lo mismo, pues, vivir la pandemia así en, no sé, en un departamento para mí solo, que por ejemplo estar en una casa pequeña con toda mi familia, etcétera, ¿no? O sea, la configuración de las personas, su contexto social, va a determinar mucho el cómo se van a construir y responder de ciertas crisis. Pero esto de llegar, por ejemplo, a ya agredir personas, aventarse del hospital, pensar que fue como, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero hay gente que asegura que está planeado y que si te sanitizan la colonia es para que te mueras, etcétera, ¿no? Sí, y también como que esa desconfianza tampoco es que esté del todo alejada a la realidad, ¿no? Es decir, como dices, hay una desatención, ¿no? A ciertas poblaciones y pues por supuesto que la gente muy probablemente reacciona de esa manera porque esa es la única alternativa en Sí, ciertos momentos. Pero bueno, vaya, no deja de ser preocupante, ¿no? Pues quizá como esos dos polos, ¿no? Tanto el de la violencia, ¿no? Hacia el personal de salud, como también como el cuestionamiento a esas mismas instituciones, ¿no? Sí, y un poco claro, también lo que yo había escuchado es que es tanta la información que estamos recibiendo y es un tipo de información tan especializada, ¿no? Que es muy, pues, complejo para una persona común, pues, como procesar todo eso, ¿no? en la presentación yo no lo puse, pero hay un artista, el mismo del bibicho, del bicho este de hongos, tiene generó en la pandemia como muchos coronavirus, sí, como en acrílico, ¿no? O sea, lo imprimió en 3D, lo modeló y así, y lo imprimió. Entonces tiene como esta cosa de verlo, como visualizarlo, como para que se vea como es, pero estás viendo algo que nunca vas, o sea, justo la mediación de no poder ver o escuchar, como decía, y tener como que representarlo, ¿no? Me parece interesante porque es como de, claro, y ya que está representado, ¿de qué forma voy a actuar, ¿no? O sea, frente a ello. O sea, el hecho de que yo lo pueda ver, ¿me cambia o no me cambia? Porque sí, o sea, al menos enunciarlo como un problema creo que
que lo cambia, lo visibiliza. No lo resuelve, ¿no? Pero lo visibiliza. Sí. Pues bueno, pues los invitamos, ¿no? A que continúen la transmisión de las siguientes charlas. Serán los próximos 4 jueves a las 6 p.m. desde este mismo Facebook, ¿no? Que es el Facebook de Open Lab. Y pues nada, agradecer al Patronato de Arte Contemporánea, a Open Lab, ¿no? Por abrirnos este espacio. Y bueno, pues a ti, Roberto, gracias. Gracias, Antonio. George. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Bye.